Estimados alumnos, comenzamos este análisis clínico sobre la dermatitis atópica. Estamos ante una de las patologías dermatológicas más frecuentes que vais a encontrar en la práctica pediátrica. Así que, como podéis imaginar, su correcta comprensión es absolutamente fundamental para un buen manejo del paciente. Bien, a lo largo de los próximos minutos vamos a desglosar esta enfermedad en 5 apartados clave. Iremos desde su definición hasta las últimas novedades terapéuticas. Bueno, pues entremos en materia. La definimos como una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Y fijaos, las palabras clave aquí son crónica y recidivante. ¿Qué significa esto? Pues que el paciente va a convivir con ella a largo plazo, con periodos de mejoría y también con brotes. El síntoma que lo define todo, de verdad, es un prurito intenso, un picor que llega a alterar el sueño y la calidad de vida, acompañado siempre de esa sequedad cutánea tan característica, la xerosis. Y ojo, porque no es una patología aislada, se enmarca en lo que llamamos la tríada atópica, junto al asma bronquial y la rinitis alérgica. Y lo que es realmente interesante de esta diapositiva son los datos. Mirad, la inmensa mayoría de los casos, hasta un 85%, debuta antes de los 5 años. Y es que un 60% lo hace ya en el primer año de vida. Esto, como veis, la consolida como una patología eminentemente pediátrica. Pasemos ahora a la etiopatogenia, que es bastante compleja, es multifactorial. Para simplificarla, la vamos a estructurar en 4 pilares fundamentales que, por supuesto, interactúan entre sí. El primer pilar es la genética. Y aquí es crucial entender que hablamos de una herencia poligénica, es decir, no sigue un patrón mendeliano simple como podría ser el autosómico dominante. Se han identificado varias regiones genéticas implicadas, como por ejemplo el locus 11q, que se relaciona con esa producción elevada de inmunoglobulina E. Y esta gráfica lo ilustra perfectamente. Demuestra la importancia de la anamnesis familiar. Fijaos bien, el riesgo de que un niño desarrolle la enfermedad es de un 30 a un 40% si uno de los progenitores es atópico. Pero cuidado, se dispara hasta el 70% si ambos lo son. Es un dato clave para la consulta. El segundo pilar es la disfunción de la barrera cutánea. A ver, la piel del paciente atópico es estructuralmente diferente. Hay un déficit en componentes lipídicos que son clave, como las ceramidas 1 y 3. Y en muchísimos casos encontramos mutaciones en el gen de la filagrina, una proteína que es esencial para la integridad del estrato córneo. Como podemos ver en este esquema, una barrera defectuosa es como un muro con grietas. Permite una mayor pérdida de agua transepidérmica, lo que causa la serosis, y a la vez facilita la entrada de alérgenos e irritantes. Y claro, esto perpetúa la respuesta inflamatoria. Es un círculo vicioso. El tercer pilar es la alteración inmunológica, que es bifásica. En las lesiones agudas, ese eczema rojo que supura domina una respuesta de linfocitos T helper 2. Estos liberan citoquinas como la interleucina 4 y la 13, que estimulan la producción de IgE, y la interleucina 5, que digamos que es como una llamada a los eosinófilos. En cambio, en las lesiones crónicas, las que ya están engrosadas por el rascado, se produce un viraje, un cambio hacia una respuesta Th1, mediada por interferón gamma, que es la que mantiene esa inflamación crónica. Este diagrama nos ayuda a visualizar estas dos ramas de la respuesta T helper. Como veis, la vía Th2, que está asociada a la inmunidad humoral y a la producción de IgE, es la que está sobreactivada en la fase inicial de la dermatitis atópica. Y el cuarto pilar, los factores externos, con el microbioma cutáneo como gran protagonista. Atentos a este dato. Más del 90% de las lesiones activas están colonizadas por Staphylococcus aureus. Y esta bacteria no solo causa sobreinfecciones, sino que actúa como un superantígeno, exacerbando todavía más la inflamación que ya existe. Muy bien, pues pasemos a ver cómo se manifiesta toda esta compleja etiopatogenia en la clínica. Veréis que varía, y mucho, con la edad del paciente. Clásicamente se describen 3 fases. Primero, la del lactante, con ese eczema agudo en mejillas y zonas de extensión. Luego, la infantil, donde las lesiones migran a las flexuras, volviéndose más sicas y liquenificadas. Y finalmente, la del adulto, con una afectación ya muy persistente en flexuras, cara y manos, y una liquenificación muy marcada. Aquí lo vemos de forma muy visual. Esta es la migración característica de las lesiones. A la izquierda, la típica afectación facial del lactante, y a la derecha, la localización en la fosa poplitea, que es un clásico de la fase infantil. Además de las placas de eczema, que son la manifestación principal, es fundamental que en la exploración busquéis activamente los signos menores. Los llamamos estigmas atópicos. Son, digamos, pistas diagnósticas sutiles pero increíblemente valiosas. Uno de los más clásicos es el pliegue de Denny Morgan.
es esta doble o a veces incluso triple línea que aparece justo debajo del párpado inferior. Es consecuencia directa del edema crónico y, claro, del frotamiento constante de la zona. Otro signo muy frecuente, sobre todo en la infancia, es la pitiriasis alba. Son estas manchas hipopigmentadas, más blanquecinas, que suelen verse en la cara y en los brazos. Representan una inflamación leve posteczematosa y, de hecho, a menudo es el motivo de consulta de los padres. Y finalmente, la queratosis pilar o folicular. Esta condición da a la piel, típicamente en la cara externa de brazos y muslos, una textura muy característica. Al tacto es como un papel de lija. Se debe a la acumulación de queratina en los folículos pilosos. Reconocer estos 3 signos en conjunto de verdad refuerza enormemente la sospecha diagnóstica. Muy bien. Y ahora, ¿cómo llegamos al diagnóstico y qué complicaciones debemos vigilar de cerca? El diagnóstico es clínico. Aquí no hay un marcador de laboratorio patognomónico, no hay una analítica mágica. Nos basamos en los criterios de Hanifin y Rajka, que exigen la presencia obligatoria de prurito, y a eso se le suman 3 o más criterios mayores, como la morfología típica o los antecedentes de atopia. En cuanto a las complicaciones, las más frecuentes son las sobreinfecciones bacterianas, lo que llamamos impetiginización. Pero la más grave, y la que tenéis que reconocer siempre, es el eczema herpeticum. Es una diseminación del virus del herpes simple sobre la piel eczematosa. Y esto, que quede claro, constituye una verdadera urgencia médica. Y finalmente vamos a abordar el tratamiento, que, como veréis, se plantea de forma escalonada según la gravedad del caso. Este es el esquema fundamental. La base de la pirámide, que está presente en todos los pacientes sí o sí, son las medidas generales y la hidratación constante con emolientes para reparar esa barrera cutánea. En el siguiente escalón, para los brotes, usamos antiinflamatorios tópicos, corticoides como tratamiento de elección y los inhibidores de la calcineurina como ahorradores de corticoides. Y ya para los casos moderados a graves, ascendemos a la terapia sistémica. Aquí es donde ha habido una auténtica revolución en los últimos años. Ahora disponemos de terapias dirigidas muy eficaces. Por ejemplo, fármacos biológicos como el dupilumab, que bloquea la vía de la IL-4 y la IL-13, y también los inhibidores de la vía JAK de administración oral, que modulan la señalización intracelular de múltiples citoquinas proinflamatorias. Y el campo, por supuesto, sigue avanzando. La investigación actual se está centrando en nuevas dianas terapéuticas que prometen ser todavía más específicas y seguras. La idea es buscar modular la respuesta inmune de una forma cada vez más y más precisa. Muchas gracias por vuestra atención.